Contrato de obra, el objeto. Dentro del objeto hay tres características mínimas que se piden. El objeto es aquel en el cual se va a basar o sobre el cual se sustenta el contrato de obra. Doctor, el objeto de un contrato de obra siempre va a ser una construcción. Sí, es correcto. Necesariamente tiene que ser una construcción, pero podría ser parte de esta construcción, acabados, ¿no? La estructura, obviamente, o de repente toda la obra, como contrato de obra son alzada, ¿de acuerdo? Pero el objeto tiene que tener unos requisitos. El primero es que sea lícito, posible y determinado. Muy bien, vamos por el primero. Lícito quiere decir que esté adecuado a las normas, ¿no? Que sea legal. No hay un mayor tema de conceptos ahí, pero le vamos a poner un ejemplo. ¿Qué sucede si nuestro parámetro urbanístico dice solo 5 pisos, ¿no? Y nosotros firmamos un contrato de obra para construir el sexto y el séptimo piso? El objeto, la construcción, el objeto de ese contrato, ¿será lícito? En realidad, tú no podrías más adelante reclamar y decir, oye, yo quería construir el sexto y el séptimo piso, pero hubo un problema, por lo tanto, volteo al comitente que me contrató, ¿de acuerdo? El propietario del terreno que me contrató, y le digo, oye, mira, en realidad la municipalidad me ha paralizado la obra, pero desde un inicio ese objeto del contrato, ¿no? No era lícito, que iba contra la norma de parámetros urbanísticos establecidos por la municipalidad. Entonces, hemos identificado al comitente como propietario, por un lado, y al contratista, que seríamos nosotros en nuestro ejemplo. Posible. Otra de las características, ¿no?, del objeto es que sea posible. Doctor, un ejemplo, bien. Tuvimos un caso en el centro de Lima donde se pedía una licencia, ¿no?, para construir sobre un edificio, sobre algo ya edificado, ¿no? Ya estaba edificado un primer piso y querían construir hacia arriba. ¿Qué sucedía? Que ese primer piso tenía una orden de demolición de la misma municipalidad. Entonces tenías que cumplir la demolición y luego construir, pero tu licencia estaba sobre a partir del segundo. ¿No se me entienden? No era posible poder construir a partir del segundo si primero tenías que demoler. La otra característica es que sea determinado. Supongamos, por ejemplo, que nuestro contrato forme parte ya de un contrato estructurado, ¿no?, una obra, y a nosotros nos contratan para hacer los acabados. Ok, ¿cuántos metros? ¿Qué materiales se van a utilizar? ¿Qué acabados me han contratado a hacer? Entonces, no está determinado para el objeto. ¿De acuerdo? Doctor, ¿qué voy a considerar yo para firmar mi contrato de obra? Ok, primero vas a ver cuál es el objeto del contrato. ¿Será la construcción, ¿no?, ubicada en el inmueble, tal, tal, tal? De acuerdo a los acabados establecidos en el anexo, con los materiales establecidos en el anexo. En la mayoría de constructoras ponen anexos con todos los materiales, la parte técnica también, incluso en contrataciones con el Estado. ¿De acuerdo? Dentro de las obligaciones ya generales están el comitente propietario, tiene que dar licencias, ¿no?, cederles el uso del terreno y todo lo que haya pactado, adelantos, etcétera, y ustedes está a cumplir la obra dentro de los plazos. Ok, entonces pasamos al siguiente punto, el plazo. Todo contrato de obra tiene un plazo, en principio. Si no tuviera el plazo, el Código Civil te dice, se establece aquel plazo que generalmente se usa o que se tiene por costumbre para este tipo de trabajos. Pero todos los contratos tienen un plazo. ¿Qué sucede si es que no se cumple, ustedes no cumplen la obra dentro del plazo? Ok, doctor, estamos a un incumplimiento. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede si es que dentro del plazo no les pagan a ustedes el adelanto o ya el pago por la entrega de la obra de acuerdo a lo pactado en el contrato? Existe lo que se llama incumplimiento, ¿no? Pero para generar el incumplimiento ustedes tendrían que notificar a la parte que incumple. Supongamos, si yo soy un contratista y no estoy cumpliendo mis obligaciones, el comitente tiene que notificarme. Para evitar esa notificación y que
me esconda o al revés, el comitente no quiera recibir mi notificación y no se presente, existe la mora automática, ¿no? El incumplimiento automático. Pactamos en el contrato de obra que vencido el plazo de entrega de dinero, de obras, etc., ¿no? De acuerdo a lo que hemos establecido, vence el plazo y estás en incumplimiento. Con ello no es necesario notificar, intimar para el que la otra parte esté en incumplimiento. Basta con la notificación que existe en el contrato por el hecho del incumplimiento en la fecha pactada. Que significa que si vence, supongamos hoy, le entrega la obra y no te entregan hoy, a partir del día siguiente ya está en incumplimiento porque tú pactaste en el contrato el incumplimiento, la mora automática. Doctor, ¿y por qué es importante el tema del incumplimiento en tema de plazo? Claro, porque traslada la responsabilidad a la otra parte, ¿no? Está diciendo, yo ya cumplí, tú estás en incumplimiento, tendrás que darme indemnización o tendrás que devolverme los gastos que yo estoy haciendo por mantener la obra, etc. ¿De acuerdo? Pero gatilla, ¿no? Dispara esta intimación o este incumplimiento. Muy bien. Podemos tener otros casos donde el comitente no nos quiere recibir la obra. Bueno, va, verifica y dice, no la voy a recibir porque le falta este acabado. Ok, tú revisas, ¿no? Revisas los cuadros, los anexos que tenías en tu contrato. Ojo, vean lo importante que es el contrato. Revisas tus anexos, revisas el contrato y efectivamente tú validas y dices, no, no falta nada, yo he cumplido el contrato a cabalidad. Por lo tanto, te tengo que entregar ya la obra y tienes que tu comitente propietario generarme el pago. Y si el comitente no lo desea recibir, lo primero que ustedes tienen que hacer es enviar una carta notarial, ¿no? Indicando que han cumplido, informándole al domicilio del contrato, obviamente informándole al comitente que ya ustedes han cumplido con la obra, han cumplido con todo y que la reciban. En el peor escenario, que el comitente no reciba la obra, se niegue a recibirla o simplemente no se aparezca, ustedes podrán entregar en consignación, ¿no?, judicial el inmueble. ¿Por qué? Porque si ustedes siguen administrando el inmueble en uso o no notifican a la otra parte o no entregan en consignación, el riesgo de pérdida todavía está en su poder. ¿De acuerdo? Aquí hablamos en otras clases sobre el riesgo del bien aportado en una sociedad. Igual, ustedes tienen el riesgo de lo construido, trasladen ese riesgo a la otra parte. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí voy a mencionar las tres obligaciones que ustedes tienen de manera principal. Ustedes como contratistas, ¿no? Porque esta charla está dirigida a empresas, a ingenieros, arquitectos, ¿no?, empresarios que tienen una empresa constructora. Entonces, ustedes como contratistas tienen tres obligaciones principales de acuerdo al Código Civil. Bueno, la primera, se entiende, es cumplir en el plazo y de acuerdo a lo establecido en los documentos, planos o los acabados que les hayan enviado, que les haya entregado de repente el comitente, y ustedes tienen que cumplir a cabalidad. Ok, perfecto. Esta es una de las obligaciones que se sobreentiende. La segunda es informar de manera inmediata cualquier defecto en el terreno, en el suelo o en los materiales de construcción que el comitente, que el propietario les ha entregado. Acá me detengo. ¿Qué quiere decir de manera inmediata? ¿Qué se sobreentiende de manera inmediata? Con un concepto general debemos entender aquel momento en el cual ustedes tienen la posibilidad, ¿no?, de informar a la otra parte, ¿de acuerdo? Siempre y cuando no exista un lapso de tiempo que afecte, ¿no?, o que esté en su responsabilidad no haber notificado. Supongamos que se da un hecho y ustedes pueden notificarlo mañana. Si viven en la misma ciudad, tienen un correo, tienen forma de notificación, tienen pactado en el contrato una dirección, un domicilio, inmediatamente deben cursar, ¿no?, al día siguiente. Salvo que ustedes estén en el norte, ¿no?, y hubo lluvia, ¿de acuerdo? Y no podían enviar una comunicación, estaban en la carretera, no podían comunicarse, no tenían señal, no había forma de avisar de manera inmediata. También tienen que avisar de una forma fehaciente, no sé, una carta notarial, un comunicado escrito, cursar correos. No había forma, ¿de acuerdo? En ese caso, la inmediatez se entiende desde la primera posibilidad que tú ya tienes de comunicar. Ok, tuvimos un caso, ¿no?
un defecto del suelo que no fue informado oportunamente. En el norte del país, ustedes saben que el mar tiene un cauce natural, ¿no?, que filtra debajo de la tierra y regresa. El hecho que en caso de lluvias, fenómeno del Niño, generalmente suele salir el mar o de marea alta sale hacia eso. Se contrató una obra, ¿de acuerdo? Empezó la construcción y se llenó la construcción, cavaron, todo, ya tenían las bases y se llenó de agua. ¿Qué hizo el constructor? Bueno, drenó el agua y siguió construyendo, avanzó una semana, a los 2 o 3 días se volvió a llenar. La pregunta, ¿en qué momento debió informar del defecto del suelo? En realidad es un defecto. Al propietario. Claro, doctor, al primer evento, ¿no? Propietario, mira, el primer evento se ha dado esto y de manera inmediata, al día siguiente del hecho sucedido, verifica esta situación. ¿Por qué? Porque así trasladas el riesgo a la otra parte, ya no es tu obligación. Y la tercera obligación de ustedes como contratistas será pagar los materiales en caso que sean proporcionados por el comitente cuando por una negligencia o una impericia, una falta de experiencia suya como contratista, ya no puedan utilizarlos para la obra. Por ejemplo, que el comitente les otorga a ustedes el cemento, ¿no? Estamos en cemento y ustedes lo tienen en el local en una esquina y no lo cubren de la lluvia, de una posible inundación o un motivo que el cemento se seque, se malogre, no sé. Su falta de diligencia, ¿no? Si por su falta de experiencia de repente sufre algún deterioro este material, ustedes tienen que pagar y asumirlo en la obra. ¿De acuerdo? Entonces tienen las 3 obligaciones principales que les he dicho, ¿no? Cumplir con los plazos y de acuerdo a los planos, documentos entregados, informar de manera inmediata en cualquier evento, ¿no?, que afecte ya sea el inmueble, ¿no?, que tenga un vicio el inmueble, o los materiales que no puedan ser utilizados, y pagar en caso que ustedes sean negligentes o no tengan experiencia, ¿no?, o por su impericia generen que los materiales de construcción otorgados no sean útiles para la construcción y no se pueden utilizar. ¿Okay? Esas 3 obligaciones son principales como contratistas. ¿De acuerdo? Bien, subcontratación. En los contratos con el Estado y en los contratos con particulares. Contratos con particulares primero. En los contratos con particulares es posible la subcontratación siempre y cuando sea aceptada por escrito, ¿no?, por el comitente. Generalmente se pacta así. Y la responsabilidad en los particulares será solidaria entre el contratista que ustedes han contratado directamente y el subcontratista, ¿no? El subcontratista responderá de manera solidaria, cualquiera de los dos, contratista o subcontratista, respecto a las responsabilidades o al subcontrato que realizaron, ¿no? Si subcontrata a una empresa que se encarga de hacer los acabados, esa empresa subcontratista puede responder de manera solidaria uno u otro frente a ustedes como comitente, ¿no? Si ustedes subcontratan, ya saben que hay responsabilidad. El comitente va a elegir, obviamente, que yo como comitente iría a mi contratista, porque con ello tengo cláusulas, tengo penalidades, tengo responsabilidad. En contratos con el Estado, deben considerar que la mayoría de cosas ya está establecida en una norma, como por ejemplo un porcentaje limitante, ¿no? El porcentaje de 40% de valor total no puede ser más allá de ese porcentaje, no puede ser subcontratado, tiene que existir una aprobación escrita de la entidad, tiene 5 días, ¿no?, con anticipación para que apruebe. Si en esos 5 días no se aprueba, ustedes tienen que entender el silencio negativo. ¿Qué quiere decir? No subcontrata, ¿no? El silencio negativo aplica generalmente en estos temas del Estado, donde te dice, se sobreentiende que mi silencio es un no. ¿De acuerdo? Bueno, y finalmente, si la entidad te aprueba, tú sí puedes subcontratar, salvo que sea una cualidad por la cual te han contratado. Por ejemplo, la excepción es el tema de los servicios de evaluación. ¿De acuerdo? Entonces, si te contrataron exclusivamente para esos servicios, por tu cualidad, por tu capacidad, por tu experiencia, tú no puedes subcontratar estos servicios que fueron un determinante para la contratación, ¿no? La selección de consultores individuales, como se llama. ¿De acuerdo?
Estos son algunas pautas que ustedes deben considerar en cuanto al contrato de obra. Ahora, la responsabilidad. En el Código Civil se establece una responsabilidad. Obviamente que hablamos de la responsabilidad en caso del artículo 1784 del Código Civil, que ustedes lo pueden revisar, lo que refiere a 5 años de responsabilidad en caso que el bien se destruya o sea inhabitable o ya no sea útil para la finalidad que se otorgó. Esa finalidad, esa responsabilidad asume el contratista, ¿de acuerdo? Dentro de 5 años. ¿Qué más? ¿Qué otra responsabilidad son ustedes? Si es que ustedes realizaron una evaluación del suelo y los planos de la edificación, asumen también esta responsabilidad en caso de algún defecto. Claro, tú has hecho el análisis de suelo y si no detectaste en su momento que había un defecto, un vicio en el suelo, se filtraba agua, en el ejemplo que pusimos, efectivamente era responsable. Esta obligación no puede ser pactada en contrario, no se puede dejar de lado. Es decir, todo pacto a eludir esta obligación, esta responsabilidad, es nulo. ¿Qué quiere decir? Que si yo en mi contrato de obra digo, señor contratista, tú no eres responsable por 5 años por la obra porque así lo estaban estableciendo las partes, este contrato, esta cláusula es nula, no vale. ¿De acuerdo? No puedes pactar en contrario. Así que por más de que ustedes digan, no, yo no quiero ser responsable 5 años, hay que ponerlo en el documento que no va a ser responsable. La otra parte, si está asesorada por su abogado, le dirá, oh, no importa, ¿no? Oh, ni que no son responsables y esto, pero esa cláusula es nula, no puedes pactar en contrario. Doctor, pero habrá causales por las cuales yo no soy responsable. Sí, hay una causal. En caso que ustedes hayan construido, ¿no? De acuerdo a las artes de construcción, a las mejores prácticas, las buenas prácticas de construcción, ingeniería de construcción, y los planos, los estudios hayan sido proporcionados por el comitente propietario y ustedes los hayan seguido a cabalidad, ¿no? Hayan seguido de acuerdo a las instrucciones que les han realizado, si es que por el defecto de la construcción, obviamente, el bien se destruye, se vuelve inhabitable, ya no es su responsabilidad. Doctor, ¿puede repetir? Ok. Si el comitente es quien les proporciona, vamos a hacerlo en simple, si el comitente les dice, estos son mis planos, estos son mis memoria descriptiva, mis acabados, quiero que construyas así, estas son mis indicaciones, este es mi estudio de suelo, construye. Y ustedes edifican de acuerdo, siguiendo las pautas, las normas claramente establecidas y de acuerdo a los documentos que les adjuntó el comitente propietario, ustedes ya no son responsables por el artículo 1784 del Código Civil, ya no son responsables por estos 5 años, es la excepción. ¿De acuerdo? Entonces, es importante para eximirnos, para evitar responsabilidades, seguir claramente las instrucciones, ¿no? Por los profesionales brindados en cada uno de los análisis, estudios. Pero si yo hago el estudio, yo hago los informes, ¿no? Yo los planos, yo me encargo de licencias, todo ese tema, yo no puedo luego eximirme de responsabilidad porque ha sido elaborado por... Entonces, si yo elaboré estos planos, sigo en la responsabilidad de los 5 años del artículo 1784. ¿De acuerdo? Bien, la otra parte que quiero conversar con ustedes es el tema de Indecopy. Doctor, pero el tema de Indecopy en contrataciones con el Estado, bueno, en contrataciones con el Estado no lo van a ver porque finalmente no es un consumidor una de las partes, no es un negocio. Indecopy participa cuando hay un consumidor. Doctor, ¿en qué caso se aplicará entonces? Muy bien, hablamos de las construcciones, ¿no? Que realiza la misma empresa para vender. Entonces estamos ante empresas inmobiliarias, ¿no? La vez pasada conversábamos de las dos empresas, cómo diferenciar. Si eres una empresa que construye en un bien ajeno, eres una constructora. Si eres una empresa que construye en un bien y a la vez va a venderlo porque es un bien propio, eres una empresa inmobiliaria. Ok, esto aplica para empresas inmobiliarias. Indecopy estableció en sus normas que ustedes, que el contratista, que el promotor inmobiliario, vamos a llamarlo promotor, debe informar
las características técnicas, las características legales, si es un bien antisísmico, ¿de acuerdo? Informar todo ello en el contrato de compra-venta. ¿Qué hacen los promotores? ¿Qué están haciendo los promotores inmobiliarios? Entregan un USB, ¿de acuerdo? Con toda la información, incluso los planos eléctricos, ¿no? Toda la información al comprador, porque es lo que Indecopy estableció en el Código de Consumidor. En cuanto a las responsabilidades por el tema de deficiencias en las estructuras de obras, Indecopy ha dicho son 10 años. Ok. Empresa inmobiliaria, la responsabilidad que tú tienes frente a los consumidores por el tema de defectos estructurales es de 10 años. Y por los demás defectos, ¿de acuerdo? Obviamente va a ser lo que establezca la garantía de ese producto, ¿no? El proveedor de ese producto, de acuerdo a la garantía que él te brinde. Porque claro, un caño no te va a durar 10 años, ¿no? Un lavatorio tampoco. Entonces, ello está pensado a que de acuerdo a la garantía que se brinde para ese tipo de producto, de repente el caño tiene una garantía de 1 año, 6 meses, esa misma garantía aplica para el constructor. Eso lo ha establecido Indecopy. Lo que nos preocupa son el tema de la estructural de 10 años. De repente la estructura se va debilitando, de repente por un tema técnico podría pasar, y a la parte legal, el consumidor podría válidamente, el amparo, el Código de Protección al Consumidor, iniciar un reclamo contra el promotor inmobiliario. Muy bien, estos son los temas que ustedes deben considerar en cuanto al contrato de obra.